Muy buenas tardes, apreciados y estimados amigos en todo el mundo de habla hispana. Queremos ver si el tiempo nos da para desarrollar un tema sumamente importante y se conoce como Sansón, llamado a ser diferente, llamado a ser diferente. Y queremos pedir al Señor en esta hora que nos guíe para poder comprender este estudio de la palabra de Dios en esta tarde. Padre nuestro, venimos ante ti, la fuente de la sabiduría y el poder. Vamos a estudiar la vida controversial de Sansón. Permite que tengamos una mente reflexiva para transmitir hasta donde sea posible los aspectos positivos que glorifiquen tu nombre. En Jesús, amén. Sansón, llamado a ser diferente. La vida de Sansón, uno de los jueces de Israel, es una de las historias más fascinantes y a la vez más trágicas de la Biblia. Su historia aparece en Jueces capítulo 13 al 16, escrita probablemente entre el siglo 11 y 10 antes de Cristo, en la época en que Samuel escogió y ordenó las tradiciones históricas de Israel. Sansón fue escogido por Dios desde antes de nacer para liberar a Israel de la opresión filistea. Su vida nos muestra el poder de Dios cuando obra en un hombre, pero también la ruina cuando se vive en desobediencia. Miremos el contexto histórico. Contexto inmediato. El pueblo de Israel vivía bajo la opresión de los filisteos por 40 años. Eso aparece en Jueces 13, versículo 1. El contexto inmediato. Israel estaba en la época de los jueces, un ciclo de pecado, opresión, clamor y liberación. Sansón fue levantado como juez en medio de esta decadencia espiritual. Contexto lógico. Sansón no fue un líder militar en el sentido común, sino un libertador individual, alguien que con su fuerza mostró la superioridad de Dios, del Dios de Israel, sobre los líderes filisteos. En segundo lugar, el nacimiento y el llamado de Sansón. Sus padres, Manoa y su esposa estéril, recibieron la visita de un ángel que les anunció que tendrían un hijo. Esta es la historia de este joven.
Un ángel viene comisionado exclusivamente para anunciar el nacimiento de Sansón. La fecha de nacimiento no se conoce con exactitud, pero ocurrió en el periodo de los jueces, probablemente en el siglo XII antes de Cristo. El niño sería nazareo desde el vientre. No debía beber vino, ni cortar su cabello, ni tocar cosa inmunda. Lo dice Jueces capítulo 13, versículo 5. Desde antes de nacer, Dios tenía un plan con él. Comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos. La vida de un hijo está bajo el plan de Dios aún antes de nacer. Padres y jóvenes, entender que hay un llamado divino que quiere obediencia. El ministerio, en tercer lugar, el ministerio y la vida de Sansón. 1. Lo que hizo para agradar a Dios fue instrumento de liberación. Con la fuerza sobrenatural que Dios le daba, derrotó a muchos filisteos. En el capítulo 14 de Jueces, el versículo 19, el capítulo 15 y el versículo 14 al 15, podemos leer este relato. Fue señal de poder o del poder de Dios. No había duda que su fuerza era de lo alto. En segundo lugar, lo que no lo hizo para agradar a Dios, desobedeció el voto de Nazareo. ¿Cómo? Dice que tocó cadáveres. Jueces 14, versículo 8 al 9. Se relacionó con mujeres filisteas y finalmente reveló su secreto a Dalila. Vivió según sus pasiones más que según el propósito de Dios. No guió espiritualmente al pueblo. Sansón fue un juez en la acción militar, pero no levantó a Israel a un avivamiento como lo hicieron otros jueces. Muchos jóvenes tienen dones y talentos, pero si no se someten a Dios, sus dones pueden convertirse en ruina. Talento de cantar, de predicar, de convencer, de persuadir, y esos mismos talentos, si no se colocan en las manos de Dios para traer honra y gloria, esos talentos el enemigo los toma y te convierte en ruina. En cuarto lugar, la caída y el final de la vida de Sansón. Engañado por Dalila, reveló el secreto de su fuerza. Fue capturado
le sacaron los ojos y lo llevaron preso. Jueces capítulo 16, versículo 21. En la humillación, Sansón clamó a Dios: acuérdate de mí, fortaléceme, Dios, solo esta vez. Jueces 16, 28. Él entendía que su fin había llegado. Y en su humillación de nazareno o de nazareo ciego, hazme reír de todos los filisteos, derribó cuando Dios le devolvió y le contestó su petición, su oración. Acuérdate de mí, fortaléceme solo esta vez. Su muerte fue gloriosa. Derribó el templo de Dagón, matando a más filisteos en su muerte que en toda su vida, según Jueces 16, versículo 30. Terminó honrando a Dios. En la pregunta, sí, porque en su última oración reconoció que su fuerza dependía solo del Señor. Aunque su vida tuvo errores, su muerte glorificó a Dios y fue contado entre los héroes de la fe que aparecen en Hebreo capítulo 11, versículo 32. ¿Cuál es la aplicación para el siglo XXI? Para los jóvenes, no basta con temer talentos, no basta con tener talentos, inteligencia o fuerza, y no hay obediencia y santidad. Esos dones nos pueden llevar a la ruina. Para los padres, el consejo es que como los padres de Sansón debemos consagrar a nuestro Dios desde pequeños, guiándolos en el camino de la obediencia. Para la iglesia, Dios puede usar aún nuestras debilidades y errores para glorificarse si volvemos a Él en arrepentimiento. Qué triste. Una vida de un joven llena de promesas. Una vida invencible, pero una vida destructible. Por lo tanto, hermanos, la vida de Sansón es una advertencia y una esperanza. Advertencia porque nos enseña que la desobediencia trae consecuencias. Esperanza porque aún en el fracaso Dios puede darnos una última oportunidad para honrar su nombre. Jóvenes y padres del siglo XXI, no esperemos caer para clamar a Dios. Mejor vivamos desde ahora consagrados a Él para que nuestros dones glorifiquen al Señor y no se pierdan en los placeres del mundo.
y podríamos mencionar a miles de jóvenes, señoritas y caballeros. Olvidando a Sansón, podríamos mencionar a Félix Carvajal, un atleta cubano que se alistó en el concurso para ser el nuevo campeón mundial. Todo el mundo comentaba que Félix Carvajal se despuntaba como el mejor. La competencia llegó una promesa del deporte cubano. 400 metros planos. La campana anunció la salida y Félix Carvajal empezó a trotar, a correr, y en cuestión de segundos empezó a dejar atrás a todos sus contrincantes. Pero en la medida que él trotaba, observó en la pista allí alrededor un árbol de manzana con unas manzanas tan codiciables que él jamás había visto a manzana tal, y decidió alcanzar una manzana, sentarse a la orilla y comerse la manzana. La gente no lo veía todavía porque era veloz. Cuando terminó de comer la manzana, empezó a trotar y un fuerte dolor abdominal empezó a afectarle, y Félix Carvajal, el favorito, el número 1, quedó tirado a la orilla del camino, y el que menos posibilidades tenía de llegar a la meta, llegó. Y Félix Carvajal nunca llegó a la meta porque una manzana se convirtió en un factor distractor. Miles de jóvenes, señoritas, caballeros, adultos, niños van corriendo en la gran marcha de la vida, ignorando los factores distractores para llegar a la meta. Como dice la Biblia, corramos la batalla, corramos para llegar. Cristo, nuestro gran capitán, tiene asegurado el puesto para todos los que con él corren y llegarán a la Canaán celestial. ¿Cuántos quieren orar conmigo en esta tarde para decirle al Señor: hay factores distractores en el camino que pueden impedirme llegar a la meta, pero entrego mi vida a Cristo Jesús para que Él me dé la libertad, el poder y la fuerza para poder llegar a la meta con todos mis compañeros y podamos celebrar juntos la victoria en Cristo Jesús. Todos los que han aceptado el desafío, les invito a orar. Padre nuestro, gracias por incluirnos a todos en esta gran carrera
en esta gran lucha, en esta carrera de resistencia. Queremos tomarnos de tu mano y seguir hasta llegar a la meta para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén.